el boom de la vitamina D. ¿Realmente es tan importante la vitamina D como dicen? Imagínate por un momento que te estás levantando una mañana soleada y sentís el calor del sol en tu piel y pensás, ¿será que este sol realmente me está ayudando a mantenerme sano? Seguramente has escuchado hablar mucho sobre la vitamina D y cómo el sol es clave para que nuestro cuerpo produzca esta vitamina. Pero ¿es realmente tan importante como todos están diciendo? ¿Por qué de repente parece que estamos hablando tanto de la vitamina D en todas partes? La vitamina D ha captado la atención de los científicos médicos y del público en general en los últimos años. Por eso estoy haciendo este video. Y no es para menos. Pero, ¿qué hace esta vitamina? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Realmente deberíamos preocuparnos si no tenemos suficiente vitamina D en nuestro cuerpo? Pues acompáñame mientras vamos a ir explorando algunas preguntas y descubriendo mucha información sobre la vitamina D. Si la vitamina D merece el protagonismo que se le ha dado. Pero respondamos una pregunta. ¿Qué es la vitamina D y por qué nuestro cuerpo la necesita tanto? Primero, la vitamina D no es solo una vitamina común y corriente. De hecho, actúa más como una hormona en nuestro cuerpo. ¿Te sorprende, verdad? Pues bueno, a mí también. Una vez que la vitamina D entra en nuestro sistema, se transforma en una hormona activa llamada calcitriol. El calcitriol tiene múltiples funciones vitales para nuestro organismo. Uno de sus roles principales y el más conocido es ayudar a nuestro cuerpo a absorber el calcio. Si no tenemos suficiente vitamina D en nuestro cuerpo, no importa cuánto calcio consumamos, nuestro cuerpo no lo va a aprovechar de manera eficiente. Y claro está, sabemos lo esencial que es el calcio para mantener nuestros huesos fuertes y saludables. Pero ahí no termina la historia, señores. La vitamina D también es crucial para la salud del sistema inmunológico, para el funcionamiento adecuado de nuestros músculos y hasta el estado de ánimo. ¿Cuáles son las fuentes principales de vitamina D? Seguramente has escuchado que la vitamina D se obtiene de los rayos solares, pero en realidad hay varias maneras de obtener la vitamina D. Sí, la principal, pues a través del sol. Cuando nos exponemos nuestra piel al sol, nuestro cuerpo produce vitamina D de forma natural. Solo se necesita 10 a 30 minutos de exposición diaria al sol en horario de baja intensidad. O sea, no es que te vas a ir al sol abrasador de las 12 del mediodía acá en Nicaragua, antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Estas son las horas recomendadas para que tu piel genere vitamina D. Sin embargo, la cantidad de vitamina D que produce tu cuerpo depende de otros factores, como por ejemplo la tonalidad del color de tu piel, la ubicación geográfica y la estación del año. Las personas que tenemos piel más oscura necesitamos más tiempo al sol para producir la misma cantidad de vitamina D que otra persona que tenga la piel clara. A través de los alimentos también es otra forma de obtener vitamina D. Algunos alimentos contienen mucha vitamina D, aunque sinceramente no son muchos. Entre las fuentes alimenticias ricas en vitamina D están los pescados grasos como el salmón, el atún, los productos lácteos fortificados, el hígado de res y la yema de huevo. Sin embargo, obtener suficiente vitamina D solo de los alimentos puede ser un desafío, lo que hace que la exposición al sol y en algunos casos los medicamentos sean necesarios. En muchos casos, las personas recurren a suplementos de vitamina D, especialmente si viven en lugares donde hay poco sol o si tienen condiciones que dificultan la absorción de esta vitamina a través del sol de forma natural. ¿Qué pasa si no tengo suficiente vitamina D en mi cuerpo? Si estás viendo este video, seguramente esta es fundamental esta pregunta. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la deficiencia de vitamina D puede causar muchos problemas en nuestro cuerpo. Los más comunes van a incluir los huesos débiles, como mencionamos antes. Sin la suficiente vitamina D en nuestro cuerpo, tu cuerpo no va a poder absorber bien el calcio, lo que va a llevar a una pérdida de la fortaleza de nuestros huesos. Esto puede causarnos osteoporosis en adultos y raquitismo en los niños, una condición en la que los huesos se debilitan y se deforman. Así que importante la vitamina D. Nuestro sistema inmunológico también puede debilitarse. La vitamina D juega un papel importante en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, ese sistema de defensas que todos tenemos.
Estudios han demostrado que las personas con niveles bajos de vitamina D suelen ser más susceptibles a contraer infecciones respiratorias como el resfriado común o la gripe. También, ¿qué pasa con nuestros ánimos? Problemas de ánimo podrían estar relacionados con deficiencia de vitamina D. Bueno, existen indicios de que sí, puede influenciar en el ánimo. Algunos estudios han demostrado una relación entre la deficiencia de la vitamina D y la depresión. De hecho, en lugares donde hay largos inviernos y pocas horas de sol, la falta de exposición al sol puede contribuir a la aparición de trastornos afectivos y emocionales, un tipo de depresión relacionada con las estaciones del año. Pero si todavía te estás preguntando, ¿es tan importante como dicen? Esta es la gran pregunta a responder. La verdad es que sí, la vitamina D es muy importante para nuestra salud. Sin embargo, hay que tener cuidado con la información que circula por ahí y que podría estar manipulada. Si bien es cierto que la deficiencia de vitamina D puede causar muchos problemas para la salud, también es cierto que no todos necesitamos las mismas cantidades. En los últimos años han habido un aumento en la preocupación por los niveles bajos de vitamina D en la población general, lo que ha llevado a que muchas personas comiencen a tomar suplementos de vitamina D, pero de forma descontrolada. Pero tomar demasiada vitamina D también puede ser perjudicial para tu salud. El exceso de vitamina D puede llevarnos a una condición llamada hipervitaminosis D, un aumento de vitamina D, en la que los niveles de calcio en la sangre se elevan demasiado, causando síntomas como náusea, vómito, debilidad e incluso puede afectar la función de tus riñones. La clave está en encontrar el equilibrio o el balance. No es necesario que todos tomemos suplementos de vitamina D, a menos que realmente lo necesitemos, y eso lo podemos ver a través de un examen de sangre. La mejor manera de saber si tenés deficiencia de vitamina D es haciéndote, por tanto, este análisis. Si tu médico determina que tus niveles de vitamina D son bajos, entonces él te va a recomendar una dosis adecuada de vitamina D por un tiempo establecido. Déjame que te cuente una historia, la vamos a llamar Doña Laura, una mujer de 55 años que nunca pensó mucho en la vitamina D y pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina y solo salía al aire libre por cortos periodos de tiempo. En los últimos meses, doña Laura se venía sintiendo con ciertos dolores en las articulaciones, estaba siempre cansada y su ánimo estaba, sinceramente, por los suelos. Decidió venir al cardiólogo y se le sugirió que se hiciera pues una serie de exámenes y por su edad pues se le mandaran entre ellos pues la vitamina D, con la sorpresa de que estos niveles estaban bajos. Doña Laura pues comenzó a tomar suplementos de vitamina D y juntos con cambios en su estilo de vida, como pasar más tiempo al aire libre, exponerse más al sol, sus síntomas se fueron mejorando. Ya no sentía tanto dolor en las articulaciones y su ánimo mejoró notablemente. Doña Laura es un ejemplo de cómo algo tan simple como la vitamina D puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida. Además de los beneficios que hemos mencionado de la vitamina D, ha sido el objeto de muchos estudios en relación con su asociación con enfermedades crónicas como por ejemplo el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Aunque las investigaciones aún están en curso y no hay una conclusión definitiva, algunos estudios sugieren que mantener niveles adecuados de vitamina D puede ayudarnos a prevenir o al menos a reducir el riesgo de alguna de estas enfermedades. Por ejemplo, en un estudio que se publicó en el British Medical Journal, se encontró que las personas con niveles adecuados de vitamina D tenían un menor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon. Sin embargo, es importante recordar que la vitamina D no es una cura mágica, sino que forma parte pues, de un enfoque integral para mantener una buena calidad de salud. Entonces, ¿es realmente tan importante la vitamina D? La respuesta corta es sí. La vitamina D es esencial para muchos aspectos de nuestra salud, desde mantener nuestros huesos fuertes hasta proteger nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, como todo en la vida, es importante
encontrar ese equilibrio, ese balance. No se trata pues de salir corriendo ahorita a comprar suplementos sin antes consultar a tu médico, sin hacerte el examen para saber si realmente tenés deficiencia de vitamina D. Lo mejor que puedes hacer es asegurarte de que tenés un estilo de vida sano que incluya tiempo al aire libre, una dieta equilibrada y si es necesario pues suplemento en la dosis adecuada y por el tiempo adecuado. La vitamina D es importante, pero no te preocupes, con cuidados adecuados puedes mantener tus niveles de vitamina D en tu cuerpo bajo control y así disfrutar de todos sus beneficios. Contame, ¿qué te ha parecido esta información que te he dado? Siempre estamos compartiendo información valiosa para que tomes decisiones informadas. Así que si esta información te ha sido de utilidad, suscríbete al canal y te veo en este video. Este video está muy bueno. Nos vemos en él. Hasta luego.